En la primavera de 2025, un silencio pesado y solemne envolvió los pasillos de piedra del Palacio de Kensington. Parecía que las mismas paredes, testigos mudos de siglos de triunfos y tragedias, contenían la respiración. Lo que comenzó como un inventario rutinario de los archivos reales se transformó inesperadamente en un momento que sacudiría los cimientos emocionales del futuro rey. El príncipe William, ahora un hombre de 43 años, padre devoto y pilar de la monarquía, tenía la tarea de supervisar este proceso. Sin embargo, en esta ocasión, no cruzó el umbral como el heredero al trono, sino como un hijo impulsado por una nostalgia silenciosa. A menudo, William había confesado en privado que los asuntos familiares lo abrumaban. La presión y el estrés de su linaje eran cargas pesadas. Pero ese día, lo que buscaba era simplemente sentirse cerca de ella. Su madre, la princesa Diana. Tras la trágica muerte de Diana en 1997, la familia real había decretado una regla inquebrantable. Nadie tenía permiso para tocar las pertenencias personales que quedaron en sus apartamentos privados. Era un gesto de respeto y duelo, una forma de asegurar que solo sus hijos, William y Harry, pudieran acceder a los tesoros que ella mantuvo cerca de su corazón. Al entrar en la habitación, una ola de recuerdos golpeó a William. Se acercó al pequeño tocador donde ella solía sentarse cada mañana, preparándose para enfrentar la implacable mirada del mundo. Sus ojos recorrieron reliquias familiares: un espejo de plata con grabados delicados, una botella de perfume vacía y algunas joyas dispersas. Abrió los cajones con reverencia, como quien pasa las páginas de un libro sagrado. Los primeros compartimentos guardaban objetos sencillos: un peine de marfil, horquillas para el cabello y trozos de papel con su letra apresurada. Pero fue al deslizar el último cajón cuando su pulso se aceleró. Allí, descansando en la oscuridad, había una caja de madera de ébano que reconoció al instante. Su superficie, antes pulida, ahora estaba opaca y marcada por rasguños, como si el tiempo hubiera intentado borrar su historia. William recordaba esa caja vívidamente. De niño, solía sentarse en la alfombra con las piernas cruzadas, observando cómo su madre levantaba la tapa para revelar perlas brillantes o su icónico collar de zafiros. Sin embargo, nunca supo que ella la guardaba allí, ni sospechó que ocultara algo más profundo en su interior. Con un escalofrío recorriéndole la espalda, levantó la tapa. No había diamantes devolviéndole el brillo. No había oro extravagante. En su lugar, anidado bajo una capa desteñida de terciopelo púrpura, había un pequeño paquete de seda atado fuertemente con una cinta gris, como si hubiera sido sellado para unas manos específicas. Junto a él, un sobre antiguo, con los bordes amarillentos por el paso de las décadas, llevaba una inscripción que detuvo el corazón del príncipe. La letra era inconfundible, delicada y cargada de emoción. Para mis 2 hijos, si algún día encuentran esto. El aire en la habitación pareció volverse más denso. William se dejó caer en la silla forrada de terciopelo, con la respiración entrecortada. Aquello no era un simple recuerdo olvidado, era un mensaje. Durante más de 20 años, esa caja había guardado una verdad que la familia real, quizás intencionalmente o no, había mantenido oculta. La mente de William viajó al pasado, recordando cómo su madre fue víctima de afirmaciones falsas y sensacionalistas sobre la monarquía, mentiras diseñadas para jugar con sus miedos y alimentar una paranoia que la aisló en sus últimos años. William siempre creyó que conocía verdaderamente a su madre, pero esa caja, simple y sin pretensiones, lo obligó a repensar cada certeza que tenía. A través de una visión borrosa por las lágrimas y con un corazón repentinamente inseguro de sus propios cimientos, ya no la veía simplemente como la princesa del pueblo. En ese momento, la vio como una madre silenciada que intentó dejar un último rastro de afecto, un regalo que nunca llegó a su destino a tiempo. Mientras sostenía la cinta gris,
Aterrorizado de que al desatarla el momento se desvaneciera, solo quedaban preguntas inquietantes flotando en el aire de Kensington. ¿Qué contenía ese paquete que sacudió al futuro rey hasta la médula? ¿Y por qué el destino había esperado hasta ahora para revelar la voz de Diana una vez más? La tensión en la habitación era palpable. Con un pulso que luchaba por mantenerse firme, el príncipe William deshizo el envoltorio de seda. La tela suave se deslizó, cayendo como un suspiro para revelar un contenido que no brillaba, pero que pesaba más que cualquier corona. 2 bufandas parcialmente tejidas. Una era de un carmesí profundo, el color de la sangre y la vida. La otra, de un zafiro intenso. Ambas estaban inconclusas, tejidas con hilos que evocaban la calidez silenciosa de la Navidad. El trabajo era cuidadoso, deliberado, hasta que se detenía abruptamente. Una sola aguja de acero, desafilada por el paso de las décadas, permanecía clavada en la lana roja, inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera congelado en mitad de un movimiento hace casi 30 años. Sujeta a la esquina de esa bufanda roja había una pequeña nota, prendida con un alfiler de latón deslustrado. La letra de Diana, temblorosa pero resuelta, gritaba desde el papel: «Bufandas para William y Harry, nuestra primera Navidad solo conmigo y mis chicos». Esa frase golpeó a William con la fuerza de una daga, arrastrándolo violentamente hacia el pasado, al invierno de 1996. Él tenía 14 años, Harry, 12. Fue su primera Navidad tras el divorcio, una temporada que marcó el fin de la inocencia. En la memoria del príncipe, las veladas resplandecientes en Sandringham, con la chimenea crepitando mientras su madre bromeaba fingiendo ser Santa Claus, se desvanecieron. Fueron reemplazadas por el recuerdo de sonrisas forzadas y corazones huecos. Recordó las llamadas telefónicas de aquella época, la voz de su madre chispeando con una alegría artificial, una máscara frágil diseñada para ocultar una soledad que él, siendo solo un niño, aún no podía comprender del todo. William levantó la bufanda roja y luego la azul. Sus dedos se deslizaron por las puntadas, sintiendo en la textura de la lana la ternura desesperada con la que fueron creadas. La imagen se formó clara en su mente. Diana en su modesto apartamento post-divorcio en el Palacio de Kensington. La imaginó sentada bajo la luz tenue y amarilla de una lámpara, tejiendo con un enfoque inquebrantable mientras el resto del mundo dormía. Rojo para él, azul para Harry. Eran los colores de la Navidad, un intento físico de tender un puente sobre el abismo que los separaba. Esas bufandas no eran reliquias reales destinadas a un museo. Eran algo mucho más íntimo y doloroso, la ofrenda de una madre. Cada bucle de hilo susurraba su anhelo, cada noche en vela pensando en los hijos a los que el protocolo y las circunstancias le impedían ver con libertad. No fui una buena tejedora, mis amores. El sobre antiguo yacía junto a las prendas, paciente, instándolo a continuar. William sabía que para entender el verdadero peso de esas bufandas, debía leer las palabras de su madre, verdades que podrían cortar más profundo de lo que estaba preparado para soportar. Respiró hondo, estabilizando su alma, y abrió la carta. El papel quebradizo crujió como un susurro del pasado. Diana escribía con una sinceridad desarmante. Empecé a tejer estas bufandas en las noches tranquilas de mi pequeño apartamento. Rojo para William, azul para Harry, colores de una temporada que esperaba que nos acercara. Era el lugar donde me sentía más yo misma. No la princesa Diana, no una figura pública, sino simplemente una madre. Nunca llegué a ser buena tejiendo, mis amores. No las terminé. Pero cada puntada marcaba una noche en la que me quedaba despierta pensando en ustedes, preguntándome si me extrañaban, si entendían cuán profundamente los amaba. Cada oración perforaba el corazón de William. Visualizó esas largas noches de 1996. Mientras Diana yacía despierta, sus hijos no solo estaban separados de ella por kilómetros físicos, sino por acuerdos de custodia que ningún niño podía controlar.
Aquella aguja, todavía congelada en su lugar, cargaba con su verdad no dicha, su dolor y su amor ilimitado. Esas prendas inconclusas eran la prueba física de que, esa Navidad, no se le había permitido compartir las fiestas con ellos. Había sido retenida, no por rejas, sino por muros invisibles construidos a base de protocolo, tradición y poder. William permaneció sentado en la quietud sepulcral de la habitación, con la carta de Diana apretada en sus manos. Al descubrir el significado detrás del carmesí y el zafiro, sintió un dolor agudo en el pecho, como si estuviera reabriendo una herida que nunca había sanado realmente. La princesa del pueblo había desaparecido. Allí solo quedaba una madre solitaria, tejiendo esperanza en sus horas más oscuras. Mientras William sostenía el papel amarillento, las palabras de Diana dejaban de ser tinta para convertirse en una confesión dolorosa. Ella no escribía sobre los escándalos que llenaban los tabloides, ni sobre el frenesí mediático que la perseguía. Su pluma se centraba en una lucha mucho más silenciosa y desgarradora. La batalla por seguir siendo madre, no por imagen o posición, sino por puro amor instintivo. En un párrafo que hizo que el corazón de William se contrajera dolorosamente, Diana relataba un incidente que él jamás había conocido. «Una tarde fui a Eton para sorprenderte», escribió ella. Sus palabras eran suaves, pero estaban empapadas de una tristeza infinita. «Solo quería ver tu sonrisa después de un largo día. Llevaba un pequeño ramo de margaritas blancas. Una vez me dijiste que te gustaban. Me imaginé que saldrías corriendo y me abrazarías como antes, pero los guardias me detuvieron en la entrada. Me dijeron que no estaba en la agenda, que no tenía permitida la entrada». William sintió un nudo en la garganta al leer lo que seguía. Diana describía cómo se quedó parada allí, bajo la lluvia fría y gris de Inglaterra, con su abrigo empapado y las flores marchitándose en sus manos. «Nunca te llamaron. Nadie te dijo que yo estaba allí. Me fui sola caminando bajo el aguacero, sin una sola foto ni un testigo. Fue en ese momento cuando comprendí la verdad más cruel. No tenía derecho a ser tu madre a menos que otros lo permitieran». El príncipe cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Recuerdos de sus días en Eton salieron a flote. Recordó las largas tardes mirando por la ventana de su dormitorio, esperando ver el coche de su madre, anhelando una de esas visitas espontáneas que solía hacer antes de que el divorcio fracturara sus vidas. Su presencia, su sonrisa brillante y sus historias siempre habían logrado levantar el peso de la escuela y el escrutinio de sus compañeros. Pero nunca supo, nunca imaginó que ella había estado al otro lado de esa reja, rechazada como una extraña, con un ramo de margaritas muriendo en sus manos. Pero la carta contenía una verdad aún más afilada. Tras ser rechazada en Eton, Diana no se rindió. Escribió una súplica desesperada, no a la prensa, sino a la cabeza de la familia, la reina Isabel II. No escribió como una princesa caída exigiendo derechos. Escribió como una madre rogando por un lugar en la vida de sus hijos. «Solo pedí ser incluida en las reuniones escolares y en las decisiones sobre su futuro», leía William, sintiendo la humillación de su madre en cada letra. «Solo quería estar presente en los momentos importantes. Graduaciones, cumpleaños, o simplemente un día cualquiera en el que me necesitaran. Solo pedí no desaparecer de sus vidas». Ella no buscaba títulos ni estatus restaurado. Diana solo quería las cosas más simples: el derecho a abrazar a sus hijos, a escuchar sus historias, a ser parte de su mundo. Su carta terminaba con una línea que heló la sangre de William. «No necesitas un trono, no necesitas protocolo, solo necesitas ser madre». La respuesta que recibió fue devastadora. Silencio absoluto. Diana esperó días, luego semanas, esperando algún reconocimiento, alguna señal de humanidad desde el Palacio de Buckingham. Pero la institución se mantuvo impasible. Su carta cerraba con una frase final que resonó como un testamento: «Sé que ya no soy una princesa, pero siempre seré su madre». La ira comenzó a hervir dentro de William.
ira hacia los guardias que le cerraron el paso en Eton, ira hacia el silencio de la reina, e ira hacia su yo más joven, ignorante de cuánto había luchado ella por permanecer en su vida. Al dejar la carta suavemente sobre la mesa, junto a las bufandas inconclusas, un recuerdo enterrado hace mucho tiempo surgió con violencia, cortando a través de él como una cuchilla afilada. Su mente viajó a una tarde de 1997, poco después de la muerte de Diana. Él y Harry, ahogados en el duelo, buscaban cualquier consuelo que la familia real pudiera ofrecer. Recordó con dolorosa claridad haber sido convocado al estudio privado de la reina, una habitación silenciosa llena de retratos antiguos y estanterías de madera brillante. Isabel II estaba sentada detrás de su escritorio, tan compuesta como siempre, aunque sus ojos mostraban una tristeza tenue, rara en alguien conocida por su contención. Con un tono suave y medido, le había dicho: «William, lamento profundamente lo de tu madre. Era una mujer extraordinaria, y sé que tú y Harry están sufriendo terriblemente. Siempre deseé que hubieran tenido más tiempo juntos, pero a veces hay circunstancias fuera de nuestro control. Espero que sepas que yo solo quería lo mejor para ambos». En aquel entonces, abrumado y frágil, William le había creído. Recordaba haber asentido, consolado por la idea de que su abuela compartía su dolor y lamentaba el tiempo perdido. Ella incluso había tomado su mano y añadido: «Tu madre te amaba ferozmente, William. Ella siempre quiso estar cerca de ti». Para un niño devastado, esas palabras habían sido un salvavidas. Pero ahora, bajo la luz cruda de la verdad revelada en la carta de Diana, el cimiento de ese recuerdo se derrumbaba. ¿Cómo podía la reina haber lamentado la falta de tiempo, cuando ella misma había ignorado la súplica de Diana para verlos? La contradicción entre la abuela comprensiva de 1997 y la monarca que respondió con silencio a una madre desesperada dejó a William tambaleándose en una nueva y dolorosa realidad. Las palabras gentiles de la reina, que una vez habían sido un bálsamo para un niño huérfano, ahora resonaban con una decepción hueca en los oídos del hombre adulto. Sus dedos se apretaron alrededor de las bufandas roja y azul, sintiendo cómo la ira crecía con cada respiración. La verdad era ineludible. Su abuela conocía la súplica desesperada de Diana. Había leído su petición de asistir a reuniones escolares, cumpleaños y días ordinarios, momentos de maternidad que se le estaban negando, y sin embargo, la monarca había elegido el silencio. Había optado por ponerse del lado de la rígida tradición real, en lugar de apoyar a una madre que solo quería estar presente en la vida de sus hijos. Las lágrimas que William recordaba haber visto en los ojos de su abuela en 1997 ahora parecían una actuación, una fachada diseñada para proteger la imagen de la monarquía frente a dos niños en duelo. William no solo sentía tristeza, sentía traición. Traición por su madre, cuyos derechos fueron robados, y traición por él mismo y por Harry, engañados por una máscara de compasión. Se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, mirando hacia los jardines del Palacio de Kensington, sin verlos realmente. En su mente, solo veía a Diana, parada bajo la lluvia en las puertas de Eton, sosteniendo flores que nadie le permitió entregar. Imaginó a su madre escribiendo esa súplica, esperando solo ser eso, una madre. En ese momento, William hizo un voto silencioso y sagrado. El pasado no podía reescribirse, pero él no permitiría que esas mismas reglas frías dictaran la vida de sus propios hijos, George, Charlotte y Louis. Miró las prendas de lana una vez más. Su madre nunca terminó las bufandas, pero él podía honrar el amor tejido en ellas. Él terminaría lo que ella comenzó, no con lana y agujas, sino a través de una paternidad entregada libremente, un afecto que no requeriría permiso de nadie, y una promesa que jamás dejaría que le arrebataran. La habitación quedó en silencio,
con la luz tenue proyectando sombras largas sobre la carta de Diana. William sabía que no podía guardar este descubrimiento para sí mismo. Era demasiado íntimo, demasiado sagrado para hacerse público, pero necesitaba ser compartido con la única otra persona en el mundo que entendía la profundidad de ese dolor: Harry. Sin embargo, el vínculo entre los hermanos se había deshilachado con los años, tensado por malentendidos, responsabilidades en conflicto y caminos que divergieron dolorosamente. William se había quedado dentro de la institución, cargando con el peso del destino. Harry se había ido buscando libertad, pero enfrentando un escrutinio implacable. Antaño, habían sido inseparables, corriendo por esos mismos pasillos bajo la mirada atenta de su madre. Ahora, sus conversaciones eran rígidas, funcionales y a menudo ensombrecidas por viejas heridas. Pero ese día, William no iba a llamar como el futuro rey. Iba a llamar como un hermano. Tomó su teléfono y se quedó mirando el nombre de Harry en la pantalla. Su dedo vaciló por una fracción de segundo. ¿Estaría Harry dispuesto a revisitar este duelo después de años de distancia? Empujando las dudas, presionó el botón de llamada. Rojo para mí, azul para ti. El tono de llamada resonó, coincidiendo con el latido ansioso de su pulso. Finalmente, Harry respondió. Su voz sonaba cautelosa, tenue, llegando desde miles de kilómetros de distancia en California. Hola, Will. William inhaló profundamente, tratando de estabilizar su voz, aunque la emoción la quebraba. Encontré 2 bufandas que mamá hizo para nosotros, dijo soltando la verdad de golpe. La mía es roja, la tuya es azul. Y dejó una carta. Un silencio largo y pesado siguió, solo llenado por la respiración temblorosa de Harry al otro lado de la línea. Luego, con una voz que parecía encogerse hasta volver a ser la de un niño, Harry preguntó, ¿Mamá nos tejió bufandas? William asintió instintivamente, olvidando que Harry no podía verlo. No están terminadas, pero ella las empezó. Quería dárnoslas para nuestra primera Navidad después del divorcio. Otra pausa se asentó entre ellos. William imaginó la expresión de Harry, esos ojos verdes tan parecidos a los de Diana, probablemente brillando con las mismas lágrimas que quemaban en los suyos. Escuchó el aliento entrecortado de su hermano, como si estuviera tratando de no romperse por completo. Finalmente, Harry susurró una frase que lo cambió todo. Entonces, ella nunca dejó de intentarlo. Esa simple oración los reunió de nuevo en su dolor compartido y en el recuerdo de la madre que había luchado tanto por ellos. William explicó brevemente el resto de la carta, las noches solitarias tejiendo, el día en que fue rechazada en Eton, su súplica ignorada a la reina y la dolorosa verdad de que las palabras de su abuela no habían sido sinceras. No entró en cada detalle cruel. Sintió que Harry necesitaba tiempo para digerirlo. Su conversación siguió siendo escasa en palabras, pero el silencio entre ellos ya no era frío ni hostil. Era el silencio cómodo de 2 hijos que entendían el dolor del otro sin necesidad de explicarlo. En ese momento, los miles de kilómetros entre California y Londres parecieron desvanecerse. Ya no eran 2 hombres definidos por roles reales, juicios públicos o rencores pasados. Simplemente eran William y Harry, los chicos de Diana, aferrándose al significado de 2 bufandas inconclusas que después de tantos años, finalmente habían llegado a casa. Al finalizar la llamada, William se quedó mirando la bufanda roja que aún sostenía con fuerza. La lana áspera contra su piel se sentía ahora como un vínculo físico, un cordón umbilical que no solo lo ataba a la memoria de su madre, sino que volvía a conectarlo con su hermano. Sintió que esa breve conversación telefónica era solo el primer capítulo de lo que debía suceder. Las viejas heridas permanecían abiertas, supurando por años de silencio, pero por primera vez hubo un destello de esperanza. William sabía que esto no era algo que pudiera transmitirse por teléfono. Harry necesitaba verlo, necesitaba tocar esa lana, sentir la aguja fría y leer la tinta descolorida.
porque solo juntos podrían enfrentar su pasado y tal vez comenzar a reparar lo que se había roto. «Guardaré la bufanda roja», le había prometido William con voz firme. «Ven aquí y mira tu azul. Leeremos la carta juntos». La respuesta de Harry había sido ronca, pero decidida. «Iré, Will». Días después, William esperaba en una pequeña habitación del Palacio de Kensington. Había elegido este espacio deliberadamente, una sala modesta de paredes gris pálido y una mesa de roble desgastada, lejos de los grandes salones dorados, lejos de los cortesanos, de la prensa y de cualquier oído indiscreto. Aquí, podían despojarse de sus títulos y cargas para ser simplemente los hijos de Diana. Cuando Harry entró, la luz de la ventana atrapó su inconfundible cabello rojo. Su expresión era cautelosa, marcada por la desconfianza que años de distancia y elecciones dolorosas habían sembrado entre ellos. Pero cuando William lo miró, no vio al hombre moldeado por el conflicto mediático. Vio al niño que solía correr a su lado por los pasillos bajo la sonrisa protectora de su madre. Sin decir una palabra, William abrió la caja de madera de ébano. La luz del sol iluminó las puntadas inconclusas y la solitaria aguja de acero todavía clavada en la bufanda roja. Un recordatorio crudo de lo que Diana nunca tuvo la oportunidad de completar. Harry se quedó inmóvil. Sus ojos se clavaron en la bufanda azul zafiro. ¿Ahora que somos padres? Harry extendió la mano y sus dedos trazaron los bucles de lana con una delicadeza reverente, como si estuviera tocando un pedazo de su madre que creía perdido para siempre. Sus ojos se enrojecieron y cuando finalmente habló, su voz tembló. Ella no pudo terminar esto. William asintió levemente, con la garganta cerrada por la emoción. Y las encontramos ahora que nosotros mismos somos padres. Allí, en la intimidad de esa sala, William le contó todo. Le relató las noches que Diana pasó tejiendo sola, el día humillante en que fue rechazada en las puertas de Eton bajo la lluvia, su súplica sin respuesta a su abuela, y la mentira piadosa de la reina en 1997, que ahora se revelaba como una fría indiferencia. Harry escuchó intensamente. A veces asentía, a veces apretaba los puños mientras la ira y el dolor libraban una guerra en su interior. Entonces, Harry dijo algo que William no había previsto, algo que cambiaría el curso de la historia. «Will, no podemos mantener esto oculto», dijo con los ojos ardiendo de convicción. «Mamá merece que el mundo sepa la verdad, que sepan que ella intentó ser nuestra madre y que la realeza la detuvo». William se quedó helado. Él había imaginado guardar las bufandas y la carta como un tesoro privado, un secreto sagrado solo para ellos dos. «Mamá vivió su vida bajo juicio, incomprendida por el mundo», continuó Harry, su voz ganando fuerza. «Pero esta verdad, su amor, su sufrimiento, no debe ser enterrada. Si mostramos la carta y las bufandas, la gente finalmente verá quién era ella realmente y lo que le hicieron». William sintió una opresión dolorosa en el pecho. Entendía el deseo de Harry de reivindicar a Diana, pero como heredero al trono, preveía las consecuencias catastróficas. Exponer esa verdad sacudiría los cimientos de la monarquía, desataría el caos mediático y, posiblemente, ampliaría el abismo entre ellos. «Harry, sé que quieres justicia para mamá», intentó razonar William, «pero esto creará una tormenta masiva. La familia no lo perdonará y el público nos destrozará de nuevo». Harry sostuvo su mirada inquebrantable. «Will, mamá fue silenciada toda su vida. Si no decimos la verdad nosotros, entonces ¿quién lo hará? No quiero que sea recordada en silencio». La conversación se desvaneció en una quietud tensa. No hubo gritos, solo la pesada tristeza de dos hermanos que se amaban, pero cuyos caminos eran irreconciliables. Harry tomó la bufanda azul y una copia de la carta, mientras William se quedaba con la roja. Se abrazaron brevemente. Un abrazo firme pero cargado de despedida, ambos sintiendo que la decisión de Harry lo cambiaría todo. Cuando Harry salió por la puerta, William permaneció atrás, mirando la bufanda roja,
sintiendo la presencia de su madre pesada en la habitación, temiendo la tormenta que se avecinaba. Y la tormenta llegó al día siguiente. El mundo se detuvo. Durante una entrevista televisada en vivo, vista por millones de personas desde Londres hasta Los Ángeles, Harry cumplió su palabra. Frente a las cámaras, con los ojos vidriosos pero la voz firme, reveló la bufanda azul inconclusa. Y luego, con la voz quebrándose por la emoción, leyó las palabras de Diana en voz alta. Compartió con el planeta la angustia de una madre empujada lejos de sus hijos por la maquinaria real, exponiendo la herida más profunda de la monarquía británica. No fue un ataque. Fue un acto de amor filial que, sin embargo, amenazaba con quemar el palacio hasta los cimientos. Lo que comenzó como una confesión íntima entre dos hermanos se transformó en cuestión de horas en un incendio global que la monarquía no pudo contener. Las bufandas inconclusas y la carta manuscrita de Diana dejaron de ser simples objetos personales para convertirse en símbolos universales de un amor maternal interrumpido por la frialdad institucional. El mundo reaccionó con una mezcla de conmoción y dolor. Desde Londres hasta Sydney, las redes sociales y los titulares de prensa estallaron en un debate feroz, cuestionando la indiferencia histórica de la Casa Windsor. La familia real, acostumbrada a controlar su narrativa, se encontró de repente en el ojo de un huracán, obligada a confrontar fantasmas que creía haber enterrado hace décadas. En su estudio privado en el Palacio de Kensington, el príncipe William permanecía sentado en un silencio denso, solo roto por el zumbido incesante de las notificaciones de noticias en sus dispositivos. La luz del sol de la tarde se derramaba sobre la habitación, iluminando el marco de cristal donde ahora descansaba la bufanda roja. La aguja de tejer seguía allí, atravesando la lana, un testimonio congelado del amor inconcluso de su madre. Junto a la bufanda, una foto de Diana sonriendo con sus dos hijos parecía mirar la escena con una tristeza dulce. En la esquina de la habitación, la televisión repetía en bucle la entrevista de Harry. La voz de su hermano se quebraba una y otra vez al leer la carta, relatando el rechazo en las puertas de Eton y la súplica ignorada por la reina. Los titulares eran brutales. Los periódicos más importantes declaraban que este era el mayor escándalo de la monarquía en años, atreviéndose a cuestionar directamente el papel de la difunta reina Isabel II en la separación de Diana y sus hijos. El palacio corría para contener la crisis, pero la marea de la opinión pública ya había cambiado. Entonces, el teléfono de William sonó. No era una llamada de cortesía. Harry ha cruzado todas las líneas. La voz del rey Carlos III temblaba de furia al otro lado de la línea. Se notaba el miedo bajo su enojo. Está destrozando la reputación de la monarquía, especialmente la memoria de tu abuela. ¿Cómo se atreve a desenterrar el pasado de tu madre para dañar a esta familia? Esta no es la manera de honrar a Diana. William permaneció en silencio, absorbiendo el golpe. Entendía el miedo de su padre. Carlos siempre había temido que el pasado destruyera su reinado. Pero William también sabía algo que su padre se negaba a ver. Harry no actuaba por malicia, sino por devoción. Actuaba para liberar una verdad que había estado encadenada. La reacción de Camila, la reina consorte, fue aún más visceral. En una reunión de emergencia en Clarence House, su frustración se desbordó. A menudo comparada desfavorablemente con Diana y luchando siempre por la aceptación pública, Camila sintió el resurgimiento de la adoración global por Diana como una amenaza directa a su propia existencia en el trono. «¡El nombre de Diana surge otra vez!», gritó, con la voz temblorosa por la ansiedad. «¿Es que nunca escaparemos de su sombra? Él está socavando todo lo que hemos trabajado para construir. La monarquía no puede permitir que este caos continúe». William sintió que las paredes se cerraban sobre él. No estaba enfadado con Harry. En el fondo, compartía el deseo de su hermano de defender la memoria de su madre. Pero se sentía acorralado, atrapado en la tierra de nadie entre la cruzada de justicia de Harry y los intentos desesperados de Carlos por estabilizar la corona.
Dividido entre su deber como heredero y su amor de hijo, intentó llamar a Harry, pero se detuvo. Necesitaba espacio, necesitaba respirar. El dolor de ver el sufrimiento privado de su madre expuesto al mundo, el miedo al colapso de la institución y la tristeza de sentir que la brecha con su hermano podía ensancharse de nuevo, lo abrumaban. Rozó con la yema de los dedos el cristal que protegía la bufanda roja. Su mente viajó al pasado. La ternura de Diana, sus noches tejiendo sola, sus intentos desesperados de ser madre contra todo pronóstico. Recordó la mentira piadosa de la reina en 1997 y comprendió, con una claridad dolorosa, por qué Harry había hecho lo que hizo. La verdad de Diana merecía ser escuchada, pero ¿hubiera querido ella que su dolor avivara el odio? ¿O simplemente que sus hijos atesoraran el amor que les dejó? Necesitando escapar de la asfixia del palacio, William salió al jardín trasero de Kensington. Allí, las rosas inglesas se abrían bajo la luz temprana del verano, llenando el aire con la fragancia que su madre tanto adoraba. Diana había amado ese lugar. Había sido su santuario. Y allí, lejos de las cámaras y los gritos de la prensa, William tomó una decisión silenciosa. En sus manos sostenía una suave bufanda de algodón azul. Se arrodilló y la ató con cuidado alrededor del cuello de su hijo menor, el pequeño Louis, protegiéndolo de la brisa fresca. «Ve a jugar», le susurró. Vio a Louis correr para unirse a George y Charlotte. Sus risas alegres se mezclaron con el canto de los pájaros, creando una armonía de pura felicidad familiar. Para William, ese momento tenía un peso profundo. Estaba llevando adelante el legado de su madre, no con estatus, coronas o comunicados de prensa, sino con amor y presencia física. Estaba haciendo lo que a Diana se le prohibió hacer. Mientras tanto, fuera de esos muros de ladrillo, el frenesí mediático continuaba sin pausa. Historiadores y periodistas escarbaban en el pasado, cuestionando la crueldad de los protocolos reales. Carlos y Camila luchaban por recuperar el control de una narrativa que se les escapaba de las manos. Pero en ese jardín, y en el corazón de millones de personas alrededor del mundo, la imagen de Diana brillaba más fuerte que nunca, eclipsando cualquier intento de silenciarla. Ella había ganado la última batalla, no con una espada, sino con 2 bufandas inconclusas. Mientras la tormenta mediática rugía fuera de los muros del palacio, dentro del estudio del príncipe William, reinaba un silencio deliberado. A pesar de la presión para condenar a su hermano, el heredero al trono eligió callar. No emitiría ningún comunicado público. En su corazón, William comprendía una verdad que los cortesanos no podían ver. Harry no había actuado por malicia, sino por una devoción feroz. Había gritado al mundo la verdad de su madre, una verdad que había estado enterrada bajo décadas de restricciones reales. Sin embargo, para William, el dolor era dual. Sentía el alivio de que la historia de Diana fuera conocida, pero también la punzada personal de ver cómo un recuerdo familiar sagrado se convertía en combustible para la indignación pública. En la soledad de su estudio, la bufanda roja permanecía enmarcada junto a una fotografía de Diana abrazando a sus hijos. Cada vez que William miraba esa lana carmesí, sentía la presencia de ella, un recordatorio constante de que el amor de una madre perdura, sin importar cuánto intente una institución disminuirlo. Una noche, con la pluma temblando ligeramente sobre el papel, William redactó una carta privada para Harry. No estaba destinada a los ojos del público, ni a los archivos reales. Era solo para su hermano. «Hiciste lo que creías correcto para honrar a mamá», escribió, las palabras fluyendo desde una herida abierta. «Lo entiendo, aunque desearía que hubiéramos podido hacerlo juntos. Ella nos dio todo su amor, y es nuestra responsabilidad protegerlo». Aunque no la envió de inmediato, el simple acto de escribir esas palabras fue el primer paso para reconstruir el vínculo fracturado. William sabía que, a pesar del caos, las acciones de Harry finalmente le habían dado a su madre la voz que se le negó en vida. Poco a poco,
Algo cambió dentro de William. La revelación de las bufandas inconclusas y la carta de Diana transformaron su manera de ver su propio papel. Decidió que él terminaría el trabajo de su madre, pero no con agujas de tejer. Se dedicó con una intensidad renovada a George, Charlotte y Louis. Comenzó a asistir a todas las reuniones escolares, conduciendo él mismo el coche, rechazando a los chóferes y al personal de seguridad excesivo. Hizo todas las cosas que a Diana se le impidió hacer. Se le vio de pie en las puertas de la escuela, con orgullo, esperando a que sus hijos corrieran a sus brazos, apartando el rígido protocolo real que exige distancia y decoro. Profundizó su conexión con Kate, construyendo un hogar anclado en el amor y la presencia física, no en el deber frío. Estas elecciones no eran para las cámaras. Eran su tributo silencioso a Diana. Estaba viviendo la maternidad que a ella se le negó. Cada vez que envolvía una bufanda alrededor de los hombros de George, cada vez que consolaba a Charlotte cuando tenía miedo, o escuchaba atentamente las historias alegres del pequeño Louis, William sentía que estaba completando las puntadas que Diana dejó sueltas. No tejía con lana, sino con el tiempo y el cariño que ella tanto anheló dar. Pensaba a menudo en Harry, en su breve pero sincero abrazo antes de que todo estallara, y guardaba la esperanza de que algún día pudieran estar juntos de nuevo, unidos en el honor a ella. La tormenta mediática había obligado a la monarquía a enfrentar sus fallos del pasado, y aunque William permaneció en silencio ante el mundo, sus acciones gritaban su compromiso de ser el padre y el esposo que su madre hubiera querido que fuera. Diana ya no necesitaba permiso para ser parte de sus vidas. Ella estaba presente en la sonrisa de William mientras veía a George patear un balón de fútbol. Estaba en la mano que él sostenía con Kate. Estaba en cada momento en que se aseguraba de que sus hijos se sintieran amados. Ella vivía en la bufanda roja enmarcada, recordándole que el amor de una madre nunca termina, fortalecido aún más por el coraje de Harry al revelar su verdad. Tarde en la noche, William solía sentarse en su estudio, con la mirada fija en la bufanda roja. Imaginaba la cálida sonrisa de Diana, consolado por el pensamiento de que ella finalmente se había convertido en madre de nuevo, a través del amor que sus hijos ahora derramaban sobre sus propios nietos y a través de la voz que Harry le había devuelto. Al salir al balcón, miró hacia el jardín donde jugaban sus hijos. Una brisa suave flotó en el aire, trayendo consigo el aroma inconfundible de las rosas, sus favoritas. Sonrió suavemente, sintiendo una paz rara asentarse en su corazón. Diana, una vez silenciada y excluida, ahora vivía en cada elección que William hacía, en cada momento que dedicaba a su familia y en la verdad revelada al mundo. Su amor seguía siendo la luz que lo guiaba, no solo como un príncipe, sino como un hijo que todavía llevaba el corazón de su madre. ¿Qué opinas sobre el amor feroz de la princesa Diana por William y Harry, a pesar de enfrentar las duras barreras de la familia real? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda dar me gusta, compartir y suscribirte para más historias como esta. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla, 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 que aparece en tu pantalla.